Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Hoy te voy a hablar de la temporada de 1977. Ese fue un año increíble para la Fórmula 1 porque hubo muchos autos y muchos pilotos con posibilidad de ganar carreras. Por lo tanto, se abría el abanico de chances de un futuro campeón. Pero no vamos a hablar justamente de eso, sino de lo que pasaba internamente en el equipo de Maranello, en Ferrari. Hubo toda una trama, hubo toda una vendetta que no salió como se esperaba. 1977 y la vendetta de Don Enzo. ¿Me acompañan? La temporada de 1976 había dejado un sabor amargo en la escudería Ferrari por la forma en la que había terminado Lauda aquel campeonato. Niki Lauda había vuelto del infierno de Nürburgring, solo había estado ausente 2 carreras y había demostrado estar tan veloz y fuerte como para llegar a la última prueba del año con 3 puntos a su favor. El abandono de Lauda en el Gran Premio de Japón de 1976 dejó a Enzo Ferrari muy molesto. Los insultos, las quejas, los gritos no faltaron en Maranello. A pesar que hay libros y periodistas que afirman que Enzo Ferrari entendió muy bien la decisión que tomó Lauda, es imposible creerlo. Pero algún día contaremos qué fue lo que pasó en realidad en aquella definición de 1976 en Japón. Enzo Ferrari había acunado en su fuero más íntimo, él, que era un monumento a la egolatría, hacerle pagar bien caro 2 gestos de Niki Lauda que consideraba un insulto. 1. El atrevimiento de haber vuelto a correr después de aquel tremendo accidente. Él consideraba que había complicado todos los planes de la escudería. Y el segundo, por haber abandonado por miedo el Gran Premio de Japón. Ya para 1977, Carlos Alberto Reutemann había sido contratado para la temporada reemplazando al suizo Clay Regazzoni y ahora era el piloto 1 de la escudería. A Enzo Ferrari ya no le interesaba Niki Lauda. El commendatore focalizó la atención en el argentino. Su esperanza secreta era que Reutemann fuera el campeón y así darle forma a la vendetta. La pretemporada de 1977 lo encuentra el argentino probando la 312 T2, que el único cambio que tenía era el enorme logo de Fiat. Desde el minuto 0, el austríaco sintió desprecio por Carlos Reutemann. La temporada estaba condenada desde el principio, por lo menos en lo referente a peleas y desacuerdos. Ferrari le ofrecía a Niki Lauda el trabajo de jefe de equipo, reemplazando a Audetto, que ya no estaría en el equipo. Y de hecho, con total desprecio hacia el austríaco, le ofrecía también el cargo de piloto sustituto ocasional para que Niki no se tentara a ir a otro equipo. Brock Jake, autor del libro Enzo Ferrari, el hombre, las máquinas, las carreras, afirma que aunque lo veía Lauda acabado en el fondo de su alma, sabía que Niki seguía siendo un gran piloto. Para el 77 ya no estaba Montezemolo ni Audetto. Roberto Noceto, viejo empleado de la escudería con 20 años de trayectoria y sumamente leal a Don Enzo, ocupó el cargo de jefe de equipo. Un hombre especial, se lo recuerda por usar ropa verde y no el rojo tradicional de Ferrari. Aunque era fiel y leal al cabalino rampante, era también supersticioso. Se recuerda que muchos periodistas solían hacer bromas, pero a él no le importaba.
Niki llegó a despreciarlo tanto que lo consideraba una mancha verde. Mauro Forgeri estaba bajo una tremenda presión para mejorar el ya viejo motor 12 cilindros que empezaba a flaquear ante los Cosworth. La prensa italiana estaba dividida. Algunas creían en Niki Lauda y otros ya lo veían acabado. Pero en 1977 se lo vio al austríaco ocupar su puesto como corredor, pero ya no como piloto 1. Comienza el campeonato de 1977 y las cosas se ponen feas. Lauda advierte que a Reutemann le brindan más atención y ambos deben soportar la ira de Mauro Forgeri, que nunca está conforme con el resultado de sus pilotos. Fue en Brasil el segundo gran premio de la temporada donde Lauda estalló de bronca. Ferrari decidió entregarle al argentino la única unidad del nuevo alerón trasero. Fue por pedido expreso de Don Enzo, y así la venganza empezaba a tomar forma. Que Reutemann terminara tercero y que ganara en Brasil fue para Lauda el comienzo de una batalla para lograr un solo objetivo: ganar el campeonato. Carlos Cavici, periodista y escritor, director de la revista Autosprint, comenta en su libro El Drake, como solía llamarlo a Don Enzo, ya no quería Lauda. Que Lauda abandonara el Gran Premio de Japón en plena definición del campeonato dejaba mal parado a la escudería. A Don Enzo no le importó que Niki Lauda se recuperase rápidamente y llegara hasta el final del campeonato con chances de lograrlo. Eso no lo valoró. Lo único que sí tenía en cuenta era la imagen del equipo. Había perdido el campeonato por un cobarde. Lo ocurrido en Brasil enfadó más al austríaco. Cuando Reutemann mejoró el tiempo de Niki con el nuevo alerón, le pidió a Forgeri utilizar el mismo elemento, pero este se negó. No quería discriminar a Reutemann y quería mostrarle a Niki quien mandaba era Forgeri y no el piloto. Desde allí la relación de Lauda y Reutemann fue mala y Niki hablar con Ferrari. Néstor Morosini, histórico, cronista y escritor, muy allegado al equipo Ferrari, comenta: 1977 fue un año de muchas noticias internas. En Maranello pasaban muchas cosas que no todas podía publicar. Lauda estaba acorralado y aún mucho peor, se sentía traicionado. Él sabía que podía superar a Reutemann y Ferrari y Forgeri se lo negaban. La historia no está muy claro, pero al parecer Niki se comunicó con Luca Di Montezemolo, que aún tenía cierto poder, pues le recomendó a Niki ir en persona a ver a Gianni Agnelli a Milán, y así lo hizo. Como resultado final, el austríaco gana en aquella penosa carrera de Sudáfrica donde muere el recordado piloto galés Tom Pryce. Gianni Agnelli, presidente de Fiat y acreedor del 50% de control de la fábrica de Ferrari, tal vez pudo haber convencido a alguien en el equipo. Nunca se sabrá con exactitud, puesto que hay 1000 versiones. Lo cierto es que no caben dudas que con Don Enzo Ferrari jamás se reunió. Ya es sabido que no siempre se obedecía al 100% al commendatore, y según parece que la balanza se inclinó a favor del austríaco, quien con mucho esfuerzo comenzó a superar a su compañero de equipo, el argentino Carlos Alberto Reutemann, que dicho de paso, esto decía de Niki Lauda. El estar con un piloto como Niki Lauda es muy difícil. No, diría de no. Lo único que tiene Lauda es que hace mucho tiempo que está en Ferrari, diría que hace 4 años que está en Ferrari. Conoce muy bien lo que es Ferrari, así que él tiene mucha más experiencia que yo, nada más. ...1977 fue una temporada muy especial. Había muchos autos con posibilidad de ganar carreras, por lo tanto también había muchos pilotos con esa intención de ganar el campeonato. James Hunt,
El campeón de la temporada de 1976 ya no parecía tener las mismas fuerzas para retener el título, y a Niki Lauda se le empezaba a dar vuelta la cosa. Lo que parecía imposible podía hacerlo, ganar un nuevo título. Hermano coach, mecánico principal de Lauda, recuerda, aquel fue un año muy dramático. Mi querido Niki estaba siendo parte de un plan siniestro. El Commendatore le había hecho la vendetta. Forgieri, como siempre, nervioso, enojado, buscaba que sus pilotos respondieran. Las discusiones eran tremendas. Mauro era un hombre temperamental, también dueño de un ego que, al igual que don Enzo Ferrari, su palabra era la última. Tanto Niki Lauda como Reutemann lo padecieron. La relación con Oseto era insostenible. Aún así, Niki hacía su trabajo perfecto. Con el argentino tenía una relación algo compleja. Reutemann para Niki era un fuerte rival. Lauda era un hombre frío. Con el argentino cruzaban pocas palabras. Y a veces, no sé si Niki le hacía bromas. No recuerdo dónde fue, pero Reutemann había logrado bajar el tiempo de Lauda y este tuvo que salir nuevamente a pista y por décimas lograr la pole. Cuando se bajó del auto, recuerdo que Niki le dijo: no lo vuelvas a hacer, Carlos, no quiero trabajar el doble. Néstor Morosini, periodista y escritor, recuerda: Niki había torcido la balanza a su favor. Después de la reunión con Agnelli y del triunfo de Sudáfrica, Enzo Ferrari recibió al austríaco en su despacho. Había que aclarar cosas. Afuera del despacho se escuchaban fuertes reproches de parte de Lauda. Franco Gossi, secretario del Commendatore, estaba allí y podía escuchar todo. «Usted me ve acabado», decía Lauda, y el Commendatore le respondía en tono agresivo: «Pero si te pareces a una rata quemada, ya no estás a la altura de pelear nada. Exijo respeto», decía Lauda. «Estoy con usted desde el 74 y ya le di un título. Y puedo ganar otro más». Franco Gossi jamás contó cómo fue el arreglo, tal vez esté en su libro. Lo cierto es que Lauda aventajó a Reutemann y con solo 3 victorias se llevó su segundo título de forma adelantada. Lo que pasó en Sudáfrica, dice Morosini, fue un gran misterio. De forma extraña, Lauda estaba por encima del argentino. Lo que pasó en Mónaco también fue inexplicable. Reutemann venía segundo, siguiendo a Jody Scheckter, hasta que tuvo que dejar pasar a Niki, pues el argentino había recibido la orden de dejar pasar y darle su puesto al austríaco. No había duda. Se tenía que beneficiar a Lauda. Eso estaba claro. Niki enhebró resultados decisivos. Ganó en Sudáfrica, Alemania y Holanda. Con un par de segundos puestos, esos le sirvieron para darle la ventaja que necesitaba para ganar el campeonato. Estaba más que claro que Lauda tenía pleno y rotundo apoyo de la escudería. Fue en Monza donde el austríaco, con un segundo puesto, se aseguraba el título, y así fue. Niki Lauda lo lograba. Lauda faltó a los últimos 2 grandes premios que faltaban para cerrar la temporada, y allí sobrevino el caos. El periodista del diario Corriere della Sera, Néstor Morosini, fue quien le dio la mala noticia a Forghieri. En medio de los festejos, el periodista exclamó: «Felicitaciones, Mauro, pero ahora Ferrari tiene un campeón del mundo que ha firmado para Brabham Parmalat, o sea, para Bernie Eccleston». «Forghieri me gritaba», dice el periodista. «¿Pero qué dices?». Entonces Mauro fue por Lauda, que ya se dirigía a abandonar el autódromo y a tomar su avión privado, y le dijo: «¿Pero qué cosa dice este periodista?». A lo que Lauda respondió: «Yo no firmé nada, soy un hombre de Ferrari 100%. Al día siguiente, la noticia de su compromiso con Bernie Eccleston era título de todos los diarios. Mauro solo dijo: «Niki jamás me perdonó lo de Brasil. Aún así, es un desvergonzado, antipático e insolente hombre».
En Maranello, en la fábrica del Commendatore, el aire se cortaba con un cuchillo. Don Enzo estaba furioso porque Lauda no corría las carreras que faltaban y porque lo dejaba. La discusión fue en tonos bastante groseros. Tanto Lauda como Ferrari se insultaban. Por último, el Commendatore le dijo: «Dime, bastardo, ¿cuándo quieres? ¿Cuánto te ha pagado ese maldito?» Y Lauda respondió: «No quiero nada». Acto seguido, le envió un telex desvinculándose del equipo y dando una conferencia luego para cerrar el ciclo. Enzo Ferrari, herido en lo más profundo de su ser, respondió con una pequeña carta: «Caro Niki, gracias por tu telex, que me surgió una amarga reflexión. Si te hubieras quedado en Ferrari, podrías haber igualado el récord de Juan Manuel Fangio». Franco Gossi, secretario de Ferrari, había revelado: Lauda estaba lleno de rencor porque el Commendatore había traído a Reutemann para impedirle ser campeón. Lauda fue egoísta. Los tifosis lo amaban, pero él no sentía lo mismo por los italianos. El viejo Enzo Ferrari, cuya egolatría no conocía límites, estaba furioso, enojado por la actitud del austríaco. Finalmente, la vendetta que había planeado el hombre más importante del mundo de la competición no había resultado ser como quería.